La contaminación del agua ha sido un problema que nos ha acompañado desde hace siglos al ser humano, y es uno de los problemas más serios en el mundo hasta la fecha. ¿Sabía que del 100% del agua, solo el 3% es potable? No solo eso, de ese 3%, solo el 0,25 está a nuestro alcance, ya que la mayoría está en casquetes polares o en lugares de difícil acceso como cuevas. Increíble, ¿no? Hay varias maneras en las que el ser humano está malgastando el agua. Por ejemplo, la gente que lava el carro con una manguera o que rega las plantas en una cantidad muy exagerada, en vez de agarrar una jarra con agua y regarlas o usar un aspersor. No solo estas, sino muchas cosas que estás haciendo en tu vida cotidiana puede que no te haya dado cuenta que es muy dañino para el ambiente. Una de ellas siendo dejar la regadera abierta para esperar a que se caliente el agua. Una de esas también es dejar el agua corriendo después de lavar los platos. Puede ver muchas de sus acciones que hace en la vida cotidiana gastan el agua, pero no se preocupe, ya que todo esto puede cambiar. Por ejemplo, en vez de dejar el agua corriendo para esperar a que se ponga caliente, en realidad eso no afecta al proceso. Lo que estás haciendo al dejarla correr es que estás haciendo que mucha agua salga sin dejarse calentar. Pero si dejas el agua cerrada y el boiler prendido, eventualmente se calentará. Tal vez no igual de rápido, pero aún así se calentará en tiempo necesario. También una de las otras cosas es que si vas a lavar los platos, es bueno lavarlos solo cuando le quitas el jabón, en vez de lavarlos mientras les te estás poniendo el jabón también. La meta de nuestro reportaje es informar a la gente sobre sus malas acciones, no solo en el ambiente, sino en los seres vivos que lo rodean, ya sea plantas o animales que no pueden alimentarse del agua que fue contaminada por nosotros los seres humanos. El ser humano no solo afecta el agua con gastarla, sino también contaminándola. Aquí puede ver algunos ejemplos, por ejemplo el río Atoyac, como antes era un río hermoso, pero después por la contaminación está completamente seco el río. Después tenemos el río Bogotá, que después de tanta contaminación por el ser humano, de pasar a aguas hermosas, pasan a aguas completamente grises. Y al ver las acciones que el ser humano ha tenido con con el agua, no solo en gastarla, sino también en contaminarla, se llega a preguntar usted, ¿de verdad sabe el ser humano cómo está afectando el agua? ¿De verdad sabe las especies que está afectando y también cómo nos estamos afectando nosotros mismos gastando la cantidad de agua que gastamos? ¿Está consciente de los litros de agua que usa diariamente para bañarse? Por esto decidimos hacer una serie de preguntas a gente que trabaja en el jardín botánico. Le preguntamos a ellos porque ellos son un ejemplo de cómo cuidan el agua, no solo para cuidarla, sino también para preservar especies de animales o de plantas que están cerca de esa agua. Buenas tardes. Hoy te vamos a hacer unas preguntas respecto al mal uso del agua. Son alrededor de tres. ¿Nos das permiso para iniciar? Claro que sí. Ok, pregunta número 1. ¿Qué haces para cuidar el agua? Bueno, pues en general solamente se usa la necesaria. Además de eso de que, no sé si conocen la famosa isla del plástico. Es una contaminación muy grande en los ecosistemas acuáticos. Por ello, pues yo en particular no compro lo que son PETs, litros de agua así en bules, en plástico. Entonces yo nada más me cargo mi bule de agua, que eso se lava cada rato y lo voy rellenando, en vez de desperdiciar eso para que se contamine. Está bien. Siguiente pregunta. ¿Crees que los humanos, por el mal uso del agua, acabará con la vida en el planeta? Sí, el agua es un recurso natural, pero no es un recurso... sí es un recurso infinito. El problema está en que nosotros la malgastamos y la usamos, tanto para bien como para mal, más rápido de lo que se puede producir. Entonces va a llegar un momento en el que nosotros, del mal uso que le damos,
nos la vamos a agotar y va a tardar mucho tiempo para que salga naturalmente el agua, y en ese momento va a crear una gran pérdida en la raza humana como especie. Ok, siguiente pregunta. ¿Crees que la contaminación también está involucrada en todo esto? ¿Y de qué manera? Claro que sí, pues como les mencionaba, la famosa isla de plástico, esa es una contaminación que, si bien pues no estás haciendo un mal uso del agua, pero sí la estás contaminando, echándole plásticos, muchas personas desperdicios químicos, o no solamente basura, también aceites o gasolina tiran al agua, todo eso se contamina, y eso también va contaminando las especies acuáticas que hay ahí, animales, las plantas, los mismos gases invernaderos, y la contaminación directa o indirecta de los seres humanos va contaminando. Desde que tú tiras un bote en el pasto, en la calle, ya no solamente es contaminación de la tierra, sino que eso mismo lo recogen los basureros, y puede ser que de alguna u otra forma lo terminen arrojando en el agua, porque ya no hay espacio en el basurero. Ok. Muchas gracias, estas han sido todas las preguntas. ¿De nada? Hoy te vamos a hacer una entrevista sobre el mal uso del agua. Van a ser alrededor de 3 preguntas. ¿Nos das permiso para iniciar? Sí, adelante. Ok, pregunta número 1. ¿Qué haces para cuidar el agua? Lo que yo hago para cuidar el agua, en este caso, es no desperdiciarla tanto, porque para hacer cualquier cosa o un buen manejo del agua debemos utilizar ciertas cantidades, ya sea para lavar un auto, debemos utilizar una cubeta. Ciertas personas, por ejemplo, un ejemplo muy obvio es que tiran el agua a lavar la calle. Eso es sumamente erróneo porque no hay necesidad, ya que hacen un mal uso de ella. Ok, siguiente pregunta. ¿Crees que los humanos, por el mal uso del agua, acabará con la vida en el planeta y por qué? Así es, por el mal uso, los humanos lamentablemente, cuando vamos creciendo, no utilizamos eficientemente el agua, ya que algunas personas, como les comentaba, hacen mal uso al momento de desperdiciar cantidades altas. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que los humanos hacen mal uso de ella? Los humanos hacen mal uso de ella porque no le damos la importancia que tiene. El agua es vital para los seres vivos, en especial para plantas y animales. Ok, muchas gracias. Estas han sido todas las preguntas. Esperamos que después de escuchar la palabra de gente profesional se haya puesto a pensar en que, pues sí, el mundo es muy posible que termine porque el humano contamine el agua y también la gaste. Y no solo eso, sino que también se extinguirán muchísimas especies vivas gracias por la inexistencia del agua. Yo, en mi opinión, creo que la gente debería ser más consciente de cómo cuidar el agua. Por ejemplo, mucha gente deja la regadera del agua abierta antes de meterse para que se vaya calentando, lo cual no acelera el proceso de que se caliente el agua. Y aparte, mucha gente lava sus carros con mangueras. También, como vimos en esta parte del video, vimos que mucha gente se pone a regar las plantas con las mangueras. Y no solo eso, sino que muchas veces las dejan corriendo aún así. Eso está mal, por eso la gente también usa mucho los aspersores o también las jarras para regar plantas con agua. Ese es el proceso que debería ser usado para regar las plantas, ya que usado con manguera se gastan muchos más litros. Y los aspersores aprovechan mucho el agua porque, aparte de todo, no tiran chorros largos, sino que tiran muchas gotas en vez de un chorro largo que sería alrededor de medio litro. Y aparte de eso, creo que la manera en la que se podría reducir la cantidad de agua que se usa para regar un carro, se me hace que en vez de usar una manguera deberían usar una cubeta con una esponja, ya que, aunque sea más lento, es la manera en la que se salvaría más el agua. Hacerse responsable de sus actos, ya que si no cambian la manera de hacer las cosas, en cierta parte no nada más nos afecta a nosotros, sino que también afecta a los otros organismos vivos, ya que la mayoría de estos organismos dependen de este tipo de agua. Y así que procuren cambiar sus hábitos. Esperamos que les haya servido de algo nuestro reportaje sobre la contaminación del agua y que apliquen alguna de estas cosas en su vida diaria.